Brisas. Día Mundial de la Salud Ambiental hoy, el 26 de septiembre, pero ese no va a ser el tema de lo que vamos a hablar, igual lo tenía que mencionar porque ya está con nosotros Irene Weiss, nuestra ecóloga de cabecera, pero vamos a completar el informe de lo que fue la Semana del Clima de la ONU de la semana pasada. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Sí, es cierto, hoy es ese día, pero bueno, habíamos prometido la semana pasada contar lo que pasó la semana anterior, justamente en esta Semana del Clima, ¿no? Lo que estoy viendo, Irene, es que estamos llenos de efemérides relacionadas con el clima y con lo ambiental, y no sé si eso tiene impacto después en lo que pasa en la vida real. Bueno, es para concientizar, pero te digo que hace rato que estamos con esas efemérides. Lo que pasa es que nunca se mencionaron tanto como últimamente, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. No, bueno, te cuento rápidamente porque va a venir el noticiero. Mira, la ciudad de Nueva York, bueno, como todos comentamos el otro día, tuvo toda esta semana, acogió la 15ª edición de la Semana del Clima de este año, que fue del 17 al 25 de septiembre, o sea que acaba de terminar, con un lema que fue We Can, We Will, en inglés, que quiere decir nosotros podemos, nosotros lo haremos. Bueno, eso es la intención, pero al igual que en anteriores ediciones, este evento se presentó como una plataforma de conexión y de difusión, poniendo el foco sobre el cumplimiento de lo que tienen que ser los objetivos climáticos y la necesidad de aumentar los compromisos que asumieron las empresas, los gobiernos y las organizaciones, ¿no? Algo que todavía está dejando bastante que desear. La idea era justamente evaluar lo que está pasando y unir los esfuerzos para, digamos, de cara para acelerar la acción climática y ver qué va a pasar con el compromiso que se tomó para la COP28, que recordemos que la COP es la conferencia de las partes de cambio climático, la número 28, que se va a celebrar en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre próximos. Uh-huh. La verdad que todo el tema de la cuestión de transición energética, del transporte, las tendencias emergentes, y todo lo que implica en la economía, porque hoy en día un desarrollo que no es sostenible no se puede considerar desarrollo, ¿no? Eso va a ser un poco la base de esta cumbre, que fue muy criticada justamente por hacerse en un país que vive del petróleo, un combustible fósil que suma a los gases de efecto invernadero. Así que vos sabés que te iba a preguntar eso, porque Estados Unidos siempre está en el centro del debate, ¿no? Si bien ahora con Biden, de hecho, pero cuando no pude verlo en vivo lo vi después, porque les cuento que queda todo en internet, ¿no? Todas estas reuniones desde Nueva York, desde la sede de Naciones Unidas, se transmiten a todo el mundo a través de un canal de YouTube, que lo buscan y lo encuentran enseguida, inclusive en castellano lo transmite la RTVE, ¿no? Noticias, que es un canal que uno lo puede seguir si quiere con subtítulos o subtitulado con intérpretes, pero es muy importante porque ahí es como vos bien decís, o sea, empezó todo esto con la marcha que comentamos la semana pasada. Claro. Fue en varias partes del mundo, pero donde tuvo especial relevancia fue justamente en Nueva York, porque es ahí la cumbre del consumo, donde la gente se está dando cuenta que no se puede seguir, sobre todo la gente joven, ¿no? Esta señal que yo te decía, directo de Naciones Unidas de Nueva York, fue muy contundente. Te cuento lo que dijo Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Él es el más vehemente, o sea, volvió a expresar mejor que nunca ante el resto de los líderes mundiales la amenaza que crece junto con la temperatura del planeta, ¿no? Uh-huh. A ver, la mayoría de los oradores hacen alguna referencia al calentamiento global, pero fue él el que realmente hizo el énfasis y con la valoración que todo esto merece, ¿no? Hay indudablemente un contexto mundial que nos ayuda mucho, o sea, la guerra de Ucrania, con las crisis migratorias, toda la crisis energética que influyó con esta guerra, ¿no? Y esto hizo que haya una necesidad de reformular que las instituciones internacionales y las estructuras financieras mundiales se puedan, digamos, de alguna manera adaptar a todo esto que está ocurriendo, porque entre tanto se habla de mejorar la situación, digamos, del clima, están pasando otras cosas que la empeoran, ¿entendés? Entonces es como un tira y afloja permanente. A mí me impresiona bastante de los textuales que han circulado en la prensa, ¿no? Respecto de cómo encararon el tema quienes expusieron, ¿no? La gran mayoría mezcla esta idea de la urgencia, por ejemplo, la ventana de oportunidades está por cerrarse, fue el título de la ceremonia de apertura, sí,
Sí, todo el tiempo se repite eso, porque es lo que está diciendo el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, ¿no? Claro, y por otro lado terminan con un mensaje esperanzador, o sea, primero la alarma y después la esperanza, decir, bueno, hay soluciones, tenemos posibilidades si actuamos a tiempo. Es decir, hay una tensión permanente, y yo lo relacioné mucho con un término que aprendimos con vos en este programa, que es el de la ecoansiedad, ¿no? Es decir, a todos nos da esa tensión. Bueno, en realidad está hecho, yo creo que justamente para evitar la ecoansiedad y para que la juventud sepa que se puede hacer algo, porque si no, la gente se cruza de brazos y dice, bueno, yo no voy a hacer nada, total, se viene el fin del mundo y se terminó la historia. Claro. La historia de la humanidad, por lo menos, no. Es así como vos decís, exactamente. O sea, el tema es que Guterres, el secretario general, él es el que usa los términos más duros y también los más apropiados para referirse al calentamiento global, porque este año fue él el que dijo, al final dijo, es el final de la era del cambio climático y el comienzo de la era de la ebullición global. Eso sumado a lo que se habla siempre del antropoceno, ¿no? Que estamos viviendo, que es como una era geológica, digamos, diferente. Y él tratando de captar justamente la atención que la gente trata de dedicar al tema y por otro lado eludirlo con esa atención que vos mencionás, él habla de colapso climático, pero finalmente se dice que sí, que hay una oportunidad, pero que es el momento de actuar. Lo que pasa es que siempre terminan con los mismos, o sea, es como un cachetazo, ¿viste? O sea, usa términos duros para que las palabras actúen como cachetazos y despierten conciencias y después decir, bueno, es hora de realmente empezar a actuar. Lo del infierno, ¿te acordás que dijo estamos abriendo las puertas del infierno? Sí, claro. Sí, dijo en una cumbre, ¿no?, anterior. Yo después la semana que viene, si querés, para cerrar un poco hoy, ya viene el noticiero, te voy a contar todas las reuniones que se vienen ahora muy pronto con respecto de acá a fin de año. Hay un montón de reuniones relacionadas con este tema, ¿no? Que bueno, yo las voy a seguir, pero también hay otros temas de los cuales tenemos que hablar, así que me parece que no queremos aburrir tampoco a la gente para que le agarre justamente de ansiedad, que es lo que tratamos de evitar, pero hay un montón de reuniones de acá a fin de año en distintas partes del mundo para ver si de alguna manera, para sacudir a los países. Vos fíjate que acá siempre los que primero aparecen son los europeos, ¿no? Después los países más contaminantes no aparecen mucho, por más que la reunión se haga en Nueva York. O sea que también ahí tenés una paradoja. Claro, eso te iba a preguntar, para cerrar, si el hecho de que se haya organizado en Nueva York es algo fortuito o realmente tiene que ver con un lavado de imagen, digamos, ¿no?, del país frente a... Insisto, ahora con Biden pareciera que no está tan reticente como era antes en la época de Trump, ¿no?, a adaptar o a tratar de respetar algunos acuerdos internacionales. Pero sigue siendo un país que no está dentro de los que más se mueven respecto al cambio climático. No, mira, yo creo que ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que no es fortuito ni tampoco el otro argumento. A mí me parece que lo hacen ahí porque está la sede de Naciones Unidas, justamente, no es casual. Además es el lugar donde la gente puede estar, o sea, el que tiene la infraestructura tecnológica para transmitir a todas partes del mundo y que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Por eso las reuniones más importantes se hacen ahí, justamente, porque es la sede de Naciones Unidas, pero bueno, también hay sedes en Ginebra y en otros lugares, pero siempre este tipo de reuniones de clima se hacen ahí en Nueva York, que está bien, porque ahí vos pensás que es un poco una de las ciudades más importantes prácticamente del país, no sé si el más contaminante ahora, porque tenemos también todas las economías emergentes, ¿no?, como China, pero fue el histórico, digamos, del consumismo, el país histórico del consumismo. Pasa que ahora la gente se está despertando, se está dando cuenta que reciclar no es suficiente, ¿no?, como ellos creían. Seguiremos atentos a la agenda del cambio climático y a toda la agenda ambiental, porque nos parece un tema fundamental para conversar cada martes y la tenemos a Irene, ¿no? Así que, ¿qué más podemos pedir? Gracias, Irene. Gracias. Bueno, la semana que viene te cuento un poco más de las reuniones que quedan y después volvemos a la agenda de los otros temas ambientales, que son un montón. Un montonazo. Un beso grande. Gracias, un beso. Buena semana.